comunicación perteneciente a la Universidad Veracruzana, que persigue un fin, ¿cuál? No es económico, persigue un fin social. Las empresas de gobierno, la gran mayoría, persiguen más que otra cosa, un fin social. Para este caso de la Universidad Veracruzana, Facultad de Comunicación y todas las otras licenciaturas, es preparar a los jóvenes como ustedes para que tengan las competencias para en el periodo para que cumpliendo con el periodo y con sus acreditaciones, titulación, etcétera, etcétera, puedan ustedes poder defenderse en la vida con un conocimiento, con las competencias que ustedes adquieran aquí en la facultad. Y las empresas privadas, pues son las que sí persiguen un objetivo económico. Ellos arriesgan un dinero porque es un riesgo, no sabemos si la empresa va a funcionar o no, tenemos que usar razonablemente la administración que debe de ir acompañada con la comunicación, como les dije en la clase anterior, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de empresa, privada y pública. Correcto. Para esto hay un proceso administrativo que lo vimos también en la clase anterior, fue la parte final, ¿sí? Para aplicar ese proceso administrativo, para aplicar la administración, dice la administración, lo divido, es un proceso y va en ese orden, ¿sí? Es un orden lógico. Planeación, organización, dirección y control. Ese es el proceso administrativo, ¿correcto? Y empezamos con planeación. La planeación dice que la planeación administrativa de una empresa es la primera y la más importante de sus funciones. Consiste en elaborar estrategias que guíen el accionar de la organización para cumplir sus metas. Cuando decimos la más importante, más que nada es para darle fuerza, ¿no? Pero es tan importante como los otros tres elementos más del proceso administrativo, es decir, la organización, la dirección y el control, ¿correcto? Bien. Vemos diferentes autores. Reyes Ponce dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Si analizamos todo esto, eso es administración, es hacer las cosas bien. Otro autor, Fernández Arena, Reyes Ponce y Fernández Arena, mexicanos, los dos, dice que la planeación es el primer paso del proceso administrativo, lo que les decía, por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan, se crean planes y programas para poder alcanzar los objetivos. Anthony dice que planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. Planeación, yo les digo a veces a ustedes, los muchachos, los jóvenes, los alumnos, planear es la manera, yo diría, más clara de definirlo, es ver al futuro, anticiparnos al futuro. Planeamos. Si vemos que puede funcionar, lo echamos a andar. Si no puede funcionar, se quedó en planeación nada más. No nos dieron los números, no lo ponemos en acción para no perder dinero. Nos quedamos en la planeación. Es ver el futuro. Yo les pongo el ejemplo y decir, es como lo que conocemos, ¿no? Adicionalmente, la bolita de cristal, ¿no? El mago ese que ve la bola de cristal y dice, aquí la froto y veo que va a pasar esto y esto. Bueno, esa es la planeación, como frotar la bolita, pero tiene ciertos procesos, procedimientos, acciones dentro de la planeación que tenemos que aplicarla para que funcione. Correcto. Bien, yo les decía también en clase anterior, Lourdes Munch Galindo es una autora mexicana también, que comprende el 80 y tantos, 90% del curso, que ya les mandé, si recuerdan, les mandé por ahí la bibliografía y ella está incluida en esa bibliografía. Dice Lourdes Munch Galindo, aquí subrayamos lo que podemos decir, asegurar, no debiera faltarnos en un concepto o definición de planeación, ¿sí? Hay tantas definiciones de planeación como autores de administración en el mundo. Bien, ¿qué nos dice Lourdes Munch Galindo? Dice, es la determinación de los objetivos, siempre debemos hablar de objetivos. Ustedes mismos, les decía en clase anterior también, ustedes tienen objetivos. Por esos objetivos están estudiando esta carrera. Y sus objetivos son acreditar cada una de ellas en los semestres que les toque cursar. Finalmente, su objetivo final, titularse.
¿correcto? Y vendrán otros objetivos, hacer maestría, trabajar, desarrollarse, etcétera, ganar dinero, por supuesto, etcétera, etcétera. Decía entonces, es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos. Fijo un objetivo, pero tengo que establecer en la planeación cómo los voy a lograr. Solitos no se logran. No nos los echa Diosito del cielo y nos dice, ahí te van, lo que tú planeas ya lo tienes. No, hay que ver qué cursos de acción tenemos que implementar, estrategias, tareas, acciones, actividades para lograrlos con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Lo que les decía antes. Planear es ver al futuro. Mande. Maestro, buenos días. Disculpe que lo interrumpa, pero mis compañeros están tratando de entrar a su clase, pero me dicen que no los acepta, que si los podría aceptar, por favor. Miren, hasta donde yo tengo entendido en esta plataforma, todos los que tienen ya la liga pueden entrar. ¿Será que quieren entrar por un teléfono celular, que no es lo correcto? Pero lo vamos a hacer por esta ocasión. Terminamos nada más con esto y continuamos, ¿correcto? Ahorita lo vemos, permítanme. Bien, Gracias. esa es la definición de Lourdes Munch Galindo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos del concepto? ¿Qué significan? Elementos del anterior concepto que nos dice Lourdes Munch Galindo. Objetivo. Es el aspecto fundamental al planear. Es determinar los resultados deseados. Recordar la pregunta. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Sí? Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Qué requiero? Esa es lo que tenemos que contestar al objetivo, ¿correcto? Otro, vimos también en la definición anterior, cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar diversos caminos, formas de acción o estrategias para conseguir los objetivos. Correcto. Creo que en clase anterior también les dije, para que se nos quede muy claro, esto se lo copio a un maestro que con eso no se me ha olvidado, cuando estudié esta experiencia educativa, dice, los objetivos siempre van arriba, muchachos, para alcanzarlos, ¿no? Cuando estamos en presencial, yo les pongo un dibujito, una caricatura de una persona, ahí estamos nosotros, y arriba ponemos objetivo para alcanzar. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Con los cursos alternos, con estrategias, con actividades, con tareas, que sean adecuadas a ello, ¿correcto? Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la selección de la decisión más adecuada. Podemos encontrar 2 o 3 caminos para alcanzar el objetivo. Un ejemplo, alguien ahorita le dicen que aquí en la facultad de los de nuevo ingreso, por ejemplo, o a lo mejor a ustedes sucede luego con los que ya van más avanzados, oye, no tienes original del certificado, presentaste aquí una constancia y si no la tienes, te van a sacar de la facultad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar? El objetivo es conseguir el certificado original. Mi escuela está en Jalapa, yo vivo en Veracruz, tengo que planear. El objetivo es traer, alcanzar esa. ¿Cómo le hago? Me voy en autobús, me voy en auto si tengo, rento un taxi o me voy en un helicóptero, donde podamos. En un helicóptero difícilmente, seguro que no lo tenemos a la mano, y aunque lo tuviéramos y ahí en renta, pues lo rento, pero sería carísimo, sería un objetivo muy caro. ¿Por qué? Porque no planeamos con tiempo, lo dejamos ahí al tiempo que se pasara, ¿correcto? Futuro, decíamos, la planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras, ¿correcto? Vamos a ver ahorita los principios de administración. Déjenme, a ver, vemos ahorita para que se puedan conectar. Permítanme. No.
Solamente una niña que se llama Isabel fue la que pidió entrar. No hay nadie aquí. Se lo dijeron para que entrara Isabel. Pero eso no es correcto. Ven acá y velo, aquí no hay nadie pidiendo entrar. Quien te haya dicho que necesitaba entrar Isabel te mintió. ¿Y cuántos hay ahorita dentro? Tienes 15. ¿Empezamos? Sí. No es correcto eso. Ahí está. Gracias. Bien, únicamente detecté a Isabel, que es la que no había entrado. Creo que ya entró. Correcto, seguimos entonces con los principios de administración. ¿Qué son los principios de administración? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Quién eres tú? Sí, profe, sí se escucha. Sí. ¿Quién eres tú? Yo, Sánchez. Sánchez, ¿nos quieres leer los principios de administración, por favor, hijo? Principios de la administración. Son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en las acciones administrativas. Correcto, gracias. Miren, los principios de la administración, también alguien una vez me puso el ejemplo y creo que es muy bueno el ejemplo. Es como decir, jóvenes, no quiero ni siquiera infundir porque está prohibidísimo hablar de religión, pero para los católicos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, es algo similar a los principios de la administración. ¿Qué dicen los principios de la ley de Dios? Que son 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos dicen, no me lo sé, pero creo que uno es no matarás, otro no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás y 6 más. Si todos cumplimos con eso, dicen los católicos, estaremos bien. No nos pasará nada, no nos meterán a la cárcel, no pasará nada. Bueno, los principios de la administración, si nosotros los seguimos, estaremos muy cercanos a que las cosas administrativas en la empresa se hagan bien. ¿Por qué? Porque los principios de la administración están basados en algunos principios de reconocimiento mundial, de aplicación mundial, que están emanados de la ciencia y por eso es que si los atendemos de la ciencia, de las matemáticas, etcétera, etcétera, podemos ser exitosos, ¿correcto? Si los seguimos. Es importante atenderlos, conocerlos. Dice, son disposiciones que orientan al pensamiento a observarse en las acciones administrativas. Si nosotros seguimos estos 5 principios de planeación, seguro que vamos a tener éxito, muchachos, o nos vamos a acercar mucho al éxito. 1, el principio de factibilidad, que lo que se planee debe ser realizable, que sepamos que se puede realizar. No piensen no violen este principio, no me interesa ese principio, yo voy a planear muchísimo, voy a ser muy positivo y voy a planear lo que nunca he hecho. Cuidado, a lo mejor no es posible. Que se planee lo que debe ser realizable. Segundo, objetividad y cuantificación. Debemos ser objetivos y además se puede cuantificar, esa es la ventaja. Es necesario basarse en datos reales, no en especulaciones. Ejemplo, muchachos, a un vendedor le decimos que haga su plan, o al de ventas, al gerente de ventas le decimos que haga, el director general le dice, haz tu plan de ventas. Y se va a la estadística para cumplir con este principio, ¿sí? Dice objetividad y cuantificación, se va a la estadística y dice, o pide el dato, ¿no? A contabilidad se lo dan y dice, el año pasado vendiste 100,000 unidades, el año pasado vendiste 100,000 unidades. Y este de ventas dice, voy a impresionar a mi jefe. No me interesa ese principio. Le voy a decir que voy a vender 350,000 unidades, ¿sí? Estoy violando el principio porque no fue objetivo, no cumplió con la objetividad. Dice, es necesario basarse en datos reales, no en especulaciones. Eso de me late, creo, sí, me suena como que sí puedo. No, hay que ser precisos. Y cuando hablamos de administración, muchachos, faltó un dato que a propósito no les di.
Sí, cuando él pide el dato de cuánto se vendió el año pasado y le dijeron 100,000 unidades, él debe ser inteligente y decir, ¿cómo le hicimos para vender 100,000 unidades? ¿Cuánto de publicidad hicimos? ¿Cuántos vendedores? Si se capacitaron, si hicimos investigación de mercado para saber que ahora va a ser nuestro producto mejor y que a lo mejor sí podemos vender más porque vamos a ser mejores, porque vamos a bajar los precios, porque vamos a tener más sucursales, ya estamos siendo objetivos y estamos cuantificando. Si lo hacemos así nada más para impresión, sí, si vendimos 100,000, segurito que podemos vender 300,000, cuidado. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro? Debemos ser objetivos y podemos cuantificar, utilizando la estadística y utilizando las matemáticas. Flexibilidad, establecer márgenes de holgura que permiten afrontar situaciones imprevistas. ¿Correcto? Me regreso al ejemplo anterior. ¿Cuánto vendimos el año pasado? 100,000. Oye, que a ver, hablo con el de publicidad. Oye, ¿qué plan de publicidad? Pues creo que sí la vamos, no creo, la vamos a incrementar en un 20% la publicidad. Creo que vamos a tener 3 sucursales más. Ya está siendo flexible. De los 100,000 que vendimos antes, dice, yo creo que sí puedo vender 120,000. Y ahí estoy siendo inteligente, soy flexible. Establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas. ¿Correcto? Unidad. Otro principio importante que debemos considerar. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general. Lo que les decía hace rato en los ejemplos. Yo soy el de ventas, ¿sí? Dice, debo cumplir con el principio de unidad. Le pregunto al de producción, le pregunto al de publicidad, le pregunto al de finanzas, si va a haber dineros para esto, en qué podemos crecer. ¿Sí me explico? Porque normalmente, a propósito, di el ejemplo, el director general le dijo, pásame tu plan de ventas y dijo que 350,000, ¿no? Pero el director, por eso es director, se rió de él, aunque no se lo dijo. Y entonces dice, bueno, te invito a que el martes de la próxima semana tenemos reunión con el de producción, con el de finanzas, con el de publicidad, con el de recursos humanos para la capacitación, con el de sistemas para ver sistematizar cómo vamos, etcétera, etcétera. Y el de producción dice, pues, ni loco, con el presupuesto que tengo yo no puedo fabricar 350,000 unidades el próximo año. Y el de finanzas dice, no, pero es que ya pedimos un préstamo. ¿Sí me explico? Ese es un principio de unidad, que no lo hagamos por separado, porque nos puede fallar, que consideremos las opiniones de todos los demás. Todos los planes específicos de la empresa, todos, quiere decir que hay varios. Hay plan de producción, hay plan de finanzas, hay plan de recursos humanos. Y el de ventas tiene que hacer el plan y platicar con los otros directivos. ¿Correcto? El último, del cambio de estrategias. O sea, no es estricta, no es rígida la administración, muchachos. Dice, cuando un plan se extiende del tiempo contemplado, será necesario rehacerlo completamente. Es decir, hacemos un plan a corto plazo, que más adelante lo vamos a ver, lo hacemos por un año, perdón. Pero de cada una de las secciones lo hacen por un mes y lo van adecuando cada mes, ¿de acuerdo a qué? Imagínense ahorita con lo de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas empresas no tuvieron que rehacer su plan? Cambiaron la estrategia. Los restaurantes, pedir al gobierno que les dejaran vender, aunque sea en la banqueta afuera. Ellos idearse, buscar estrategias para ahora vender a domicilio, etcétera, etcétera. Y no tan solo los restaurantes, ¿no? Muchas empresas que necesitaban vender, sin embargo, bajaron las ventas. Tienen que rehacer todo. Algunos, lo saben ustedes, despidieron empleados, no porque quisieran, no porque fueran malos empleados, porque no alcanzaba, ¿correcto? Bien, por eso es importante. La tipología de la planeación, les decía, hay planes a corto plazo cuando se permitan para realizarse en un término menor o igual a un año. Mediano plazo, su delimitación es por un periodo de 1 a 3 años. Y a largo plazo son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de 3 años. Al director general le van a pedir un plan a 3 años. ¿Por qué? Porque él está hasta arriba y podríamos decir en el ejemplo, él ve más al futuro que nosotros que estamos abajo, que los gerentes de área o de oficinas, etcétera, etcétera. Por eso a ellos les dicen, tienes que hacer un plan a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, a largo plazo. Correcto. Elementos de la planeación.
Dice, la planeación es básica ya que es punto de partida y directriz primordial de toda actividad administrativa. Está integrada por los siguientes elementos. La misión, que algunos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, ya la han visto en alguna otra experiencia educativa que han cursado o que van a cursar, ahí lo van a ver. ¿Sí? Es el punto de partida de una empresa. Contesta a la pregunta, ¿cuál es el tipo de producción, ocupación lucrativa o prestación de servicio de la empresa, sea pública o privada? Visión, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Correcto? Un punto importantísimo. ¿Qué es lo que vendo? Productos y o servicios. Es la definición de la línea de productos que ofrece. Mercado, lugar de concentración donde ofrece sus productos. Valores, expresa los valores fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa. Los valores, lo que es su filosofía. Correcto, que en algunas materias por ahí, experiencias educativas, creo que ya lo estarán viendo. La otra, aparte de la misión, la visión, expresa las aspiraciones futuras. La misión es lo actual y la visión es a futuro. Expresa las aspiraciones futuras y fundamentales de cualquier tipo de empresas. Es la proyección a futuro de estas. Contesta a la pregunta, ¿qué se desea que sea la empresa en un futuro? También creo que se los dije en la clase anterior. Hoy las empresas no se hacen para especular y decir, pues yo creo que un año y me retiro, ¿no? No. La empresa hace un plan a largo plazo, tiene una visión. Por eso decíamos, el que ve visión es más, estará a cargo más el director general o los directivos de mayor rango, porque esos no están haciendo las tareas diarias las hacen los de abajo. Como decimos comúnmente, los que hacen la chamba son otros. A estos otros les pagan por visualizar, por la experiencia que tienen y que la empresa pueda crecer, pero que pueda crecer bien. Propósitos son acciones básicas e inmediatas que motivan a que se realice con éxito la misión y son permanentes en el grupo social que se estudia. Siempre tendremos propósitos, ¿sí? Y son permanentes, ¿correcto? Investigación es parte inherente, importantísima de planeación. No se puede concebir el término, la acción de planear sin la investigación. Dice, la investigación es la que proporciona toda la información al proyecto en mano. Es muy eficiente, ya que de obtener resultados negativos o incorrectos, dicho proyecto tendrá una decaída. Si dentro de planeación, voy a imaginarme ahora, con una empresa que apenas quiere surgir, instalarse, ¿sí? Si vemos que el plan no es bueno, porque la investigación me dice, el producto que tú quieres vender está muy posicionado en el mercado, los clientes de ellos están muy contentos con el producto, investigamos y vemos que no podemos dar un precio más bajo y no podemos llegar a la calidad, tomaremos otra alternativa. En esta se utilizan las preguntas base. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Eso es lo que queremos hacer. ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Correcto? Premisas. Dice, importante también, un elemento importante dentro de la planeación. Al ser suposiciones pensando a futuro, ¿sí? Ese es un término que ustedes en bachillerato lo deben haber visto en una experiencia educativa llamada lógica. Al ser suposiciones pensando a futuro, son aquellas que pueden ser certeras al detectar problemas y así incluir soluciones con cualquiera de los métodos ya antes mencionados. Es prepararnos, muchachos, es ver al futuro y cuáles son las armas, los elementos que quiero alcanzar, ¿correcto? Hay esas premisas internas, son originadas dentro de la empresa y es más sencillo que la misión sea concluida. ¿Sí? La problemática que se presenta dentro está a nuestro alcance resolverla. Las externas es más difícil, pero tampoco debemos estar a ciegas. También a través de la planeación vamos a ver esos errores fuera de la empresa, pero que pueden influir bastante en ella. Sí, una necedad, por ejemplo, aún con la pandemia, seguir incrementando la producción porque vamos a vender más. Cuidado, analícenlo bien. No es que la gente diga que su producto no es bueno y por eso no lo compra. Antes nos compraban 10, ahora nos compran 5. Correcto. Tenemos que ver hacia afuera también. Objetivos. Yo les he hablado, ustedes tienen un objetivo y van a ser objetivos a corto plazo. Ahorita es sus materias de ahorita, sus experiencias educativas. A mediano plazo, las del séptimo, octavo, noveno semestre. Y a más largo plazo,
emplearse, desarrollarse, estudiar maestría, etcétera, etcétera. ¿Qué son los objetivos? Son el punto en que se va a centrar toda la atención, porque es aquel donde se decide dirigir los esfuerzos y recursos. Les decía hace rato, el objetivo siempre debe ir arriba, nosotros estamos abajo. Para llegar ahí, alguien me dirá, o yo les pregunto, a ver, el que ustedes quieran, ahí está el objetivo arriba, ya entendimos que sí, lo aceptamos. Profe, es arriba. ¿Cómo le hacemos para alcanzar ese objetivo, jóvenes? Si nosotros estamos abajo. ¿Alguien que me conteste? No todos, ¿eh? Solo uno. ¿Qué más? Es correcto, ¿qué más? Ya nos voy a esperar a que terminemos el tema, porque hace rato, no avanzamos, muchachos, ¿sí? Qué más me puedes aportar? ¿O alguien más? Estamos abajo, los objetivos, dice el profe, que están arriba, ¿cómo le hago para alcanzarlos? Nosotros estamos en el piso de abajo y el objetivo está en el quinto piso, ¿cómo le hacemos? Pues usamos las escaleras, usamos el elevador, ¿no? Eso es una estrategia, ¿cómo llegamos? Aquí, ¿cómo le hacemos? Acciones, actividades, investigación de mercado. ¿Lo podemos alcanzar o no lo podemos alcanzar? Correcto, seguimos. Los objetivos se clasifican en estratégicos o generales. Son aquellos que se establecen a largo plazo y contemplan a toda la empresa. Normalmente, ¿quién los establece? Les dije hace rato, el director general. Tácticos o departamentales, va bajando. Tácticos o departamentales son aquellos que tienen un área o departamento en específico y sus lapsos de tiempo son de corto o mediano plazo. El director general, los estratégicos o generales, los directores de área, tácticos o departamentales. ¿Quiénes son los directores de área? 5. El de producción, el de mercadotecnia, el de finanzas, el de recursos humanos y el de sistemas. Esos van a planear para... El de arriba contempla toda la empresa. Los tácticos o departamentales son por departamentos, esos planean para ellos, sin perder de vista a los demás, en colaboración con ellos, para que sea un plan, como dijimos, la unidad del plan. Todos estamos en la misma, en el mismo camino, ¿sí? Correcto. Operacionales o específicos. A diferencia del departamental anterior, estos se centran en las actividades de los compradores o clientes y son a corto plazo, los que están ya más en el campo de batalla, los que hacen la talacha. Estrategias son las técnicas para que los objetivos se cumplan adecuadamente y la planeación se concluya con éxito. Obviamente, al contar con un mayor número de estrategias, es más posible que los problemas se afronten con mayor rapidez. Pero las estrategias las podemos nosotros ir estudiando, ¿eh? ¿Y cómo las vamos estudiando? A través de libros, a través de manuales y a través de lo que vamos captando con experiencias. Fíjese bien, a veces me tocó estar en departamentos de recursos humanos para hacer entrevistas a los que querían entrar a la empresa y cuando le preguntas al que quiere entrar a la empresa qué experiencia tiene y lo primero que decimos o dicen es yo tengo una experiencia de 5 años. No, esa es tu antigüedad. Dime cuál es tu experiencia. Ah, bueno, en esos 5 años yo hice esto, fui escalando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Esa es la bondad de que conozcamos nosotros esto y podamos en un momento dado entender las cosas, entender la estrategia. No nos cae del cielo, nosotros la establecemos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a atender los principios que vimos antes. No darles vueltas, no violarlos, atenderlos. ¿Sí? Políticas. Cuando hablamos de políticas en administración, no nos referimos a la política de los partidos políticos y las elecciones y todo eso. No, es totalmente diferente. Dice, las políticas son algo que ayuda a la ejecución de procesos, los cuales tienen que cumplir uno o varios objetivos y eso facilitan el uso de estrategias para la mejora de los procesos. Correcto. Recuerden que dijimos que administrar es hacer algo a través de otros. Cuando nosotros decimos que hacemos algo a través de otros, es porque esa persona ya sabemos que conoce lo que tiene que hacer en esa área, ¿sí?
pero hay algunas cosas que yo tomo la decisión, no el de abajo de mí. Entonces establezco una política. Por ejemplo, yo soy el director de ventas y los vendedores les damos políticas. El vendedor ya sabe que a los clientes, para venderles a crédito, por ejemplo, cuando hacemos la investigación de quiénes son esos posibles clientes, recuerden que les piden dónde trabajas, quién eres, cuánto ganas, ¿de acuerdo? Para darles un crédito. Y la política dice, si alguien quiere un crédito, el crédito no deberá ser mayor a un mes de sueldo, a un mes de lo que gana. ¿Sí queda correcto? Entonces, vemos que gana 10,000 pesos y quiere un crédito de 30,000, la política dice que no se lo des. Entonces, si el vendedor me dice, oiga, jefe, es que, ¿qué dice la política? Pues la política dice, ¿cuánto gana? 10,000 pesos. ¿Qué dice la política? No, que para un crédito de 30,000 pesos, pues tiene que ganar lo que un mes, 30,000. ¿La cumple? No. No me vuelvas a molestar, sigue la política, para eso es la política, hacer algo a través de otro, pero no todos los días estar preguntando y quitar tiempo a las personas. Otra, para concluir con políticas de personal, una política de personal dice que para una empresa que es de producción, que es fabricante y que hay cierto riesgo porque trabajan en un horno, ejemplo TAMSA, solo será personal masculino, no por menospreciar a la mujer, ¿no? Pero sí sabemos que físicamente son más débiles, ¿no? Entonces no las podemos arriesgar. Incluso dentro de la política de la empresa es esa. Podemos contratar mujeres en cualquier otra área, pero en esa no. O la política es que no contratamos a nadie mayor de 50 años. Oye, pero es que aquí alguien quiere, jefe, el director de recursos humanos, al que está acá en reclutamiento, dice, aquí tengo un candidato que creo que es muy bueno, cumple con las políticas. Bueno, por eso le hablo, jefe, porque no, la política dice que de 50 años máximo y tiene 80 años, ¿no? Pues no, apégate a la política y no me estés quitando el tiempo. Eso es lo que les va a decir. Correcto, para eso son las políticas. Administrar es hacer algo a través de otras. Ya más adelante vamos a ver, hay políticas, hay actividades, hay funciones. Seguimos. Se dividen igual las políticas en externas, consultadas, formuladas e implícitas. También dentro de planeación existen los programas. En se elabora lo que se quiere alcanzar, objetivos, mejoras, renovaciones, tiempo en que se vaya a realizar, etcétera. Por obvias razones, son cosas específicas a las cuales la empresa quiere llegar en un determinado tiempo. Ustedes llegan a la empresa a trabajar, a lo mejor no estaban muy preparados todavía porque acaban de egresar y les dicen, pues a ver, hazte el programa de esta actividad. Y usted va a decir, ¿programa qué? Pues es señalar, ¿no? Cada una de las actividades, cuándo se van a hacer, en qué tiempo, ¿sí? Es hacer el programa. Se dividen en también estratégicos, también tácticos y también operativos. Este es el de el mayor rango en la empresa. Término medio, o sea, los jefes, los directivos de las áreas funcionales principales y los operativos, los que hacen el trabajo. Con estos, como estos son programas extensos, tienen que estar realizados de mejor manera, porque en ellos se tiene que basar para poder terminar de manera más rápida y lo mejor posible. Es decir, tenemos que hacer programas. No todo está ahí, al ahí se va. Debe estar dado por escrito. Igual, tácticos y operativos y operativo. ¿Sí? Y luego viene presupuestos. El ejemplo que les decía, ustedes llegan y su jefe les dice, hazme el programa de una actividad. Lo hacen ustedes y la van detallando, ¿no? Esta actividad es la número 1, tiene una congruencia, tiene un seguimiento, tiene un orden, por orden de aparición, por orden de importancia. Describes la actividad que se tiene que hacer, lo que requieres de insumos, de apoyos para cumplirla, si es un automóvil, si es una computadora, si es 3 colaboradores, no sé. Y ahora les dicen, ahora dame un presupuesto. Y ustedes van a decir, ¿un presupuesto? Pues yo no soy contador, no soy administrador, soy comunicólogo. Pues no es otra cosa, el presupuesto es a ese programa en que ustedes pusieron actividades, cuántas personas requieren, cuántos activos fijos, etcétera, etcétera. Pónganle números y ese es el presupuesto. Al programa le ponemos números, cuantificamos y hay que dar en qué tiempo también y ya ese es el presupuesto, muchachos. Esa es una herramienta de la planeación.
Dice, el presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. Este siempre se va a basar en lo económico. Se puede explicar de una manera más simple. Es que los presupuestos son como un esquema en base a documentos formales, los cuales su vital utilidad son la economía. ¿Qué quiere decir con esto, muchachos? Fíjense bien que es lo que nos va dando y aportando la administración, que la tomemos en serio, porque tenemos que hacer en serio esto. Hago el programa, sí, le pongo que voy a hacer, necesito 3 autos, porque cada uno de mis colaboradores tiene que tener. Espérate, te estás yendo muy arriba. Con ese presupuesto aquí no puedes trabajar. Sí, me explico. Debemos ser congruentes con ello, y eso lo vamos mostrando, no se me preocupen mucho, con la experiencia. La experiencia nos va dando todo eso. Hay un presupuesto de operación, en él abarca todo lo relacionado con la empresa, es en cuanto a ventas, compras, etcétera, etcétera. Recuerden que hay un presupuesto o plan o programa, maestro o padre, le llaman algunos autores, es el de ventas. Es el presupuesto, ahí sí podríamos decir, de mayor importancia. ¿Por qué? Porque las demás áreas tendrán que planear de acuerdo a la cantidad que vendamos. No podemos planear gastar más de lo que vendemos. ¿Sí queda claro? Vamos a vender 100 y voy a programar gastos por 250. Pues, ¿de dónde va a salir? ¿Correcto? Presupuestos de capital son las compras más bien que nada para sea maquinaria, edificio, mobiliario y equipo, etcétera, etcétera. Presupuesto financiero es el que contempla lo económico en base a la empresa, como los balances o el flujo de caja, el dinero que tengamos en efectivo, las inversiones, etcétera, etcétera. División. Se dividen en estratégicos, también en la parte más arriba, tácticos o departamentales de cada uno de los departamentos inmediatos al director general, y los operativos, las oficinas, que son los que les decía antes, hacen el trabajo. Se divide tipos de cálculo de presupuesto en fijos o rígidos, flexibles, por programas, lo que decíamos hace rato, el programa contempla eso. Además, cuando le decimos hace el programa y luego decimos hace el presupuesto, ahí lo tengo y ya, ¿no? Recuerden que todo esto es hablando de una buena administración, de una buena planeación. Yo ya tengo mi programa, me lo firma de aceptado el jefe, yo ya voy con el de finanzas, se lo doy al de finanzas, y el de finanzas, como tiene fechas y todo de cada uno de los gastos que que están programados y presupuestados, ya no voy a ir a rogarle cada mes, oye, ¿tendrás dinero para eso? No. De acuerdo a mi programa le decimos, necesito esto, esto, esto y esto, porque el otro también ya lo tiene, y él aglutina todos los presupuestos de toda la empresa, y él ya hace una programación, una planeación de saber cómo va a tener ese dinero y si lo va a tener o no lo va a tener. Esa ya es bronca de él. ¿Correcto? Si su presupuesto, si su programa ya está autorizado, con números y todo, ustedes lo van a exigir, porque eso ustedes lo hicieron pensando en que con eso van a realizar todas sus actividades para que al final del mes, del año, etcétera, etcétera, ustedes puedan rendir buenos resultados a sus jefes inmediatos y a la empresa. También dentro de planeación y dentro de la administración debemos contemplar procedimientos, es decir, cómo se hacen las cosas. Dice, con los procedimientos tenemos un orden del cómo es que se va a hacer cada proceso y qué áreas son las de turno, o sea, las que van a estar dependiendo del programa establecido. Los métodos forman parte de los procedimientos, estando muy relacionados entre sí. Un método ayuda a profundidad a los procedimientos. Por eso hablamos, repito, de administración. Este es el método, este es el procedimiento que esta área, este empleado de esta área de producción tiene que hacer. Aquí está el ABC, aquí está el cuánto hace cada día, lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, etcétera, las instrucciones, etcétera, etcétera. ¿Eso qué nos garantiza? Está por escrito. El día de mañana esa persona se muere, se va, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahí está. Eso mismo, esos procedimientos, métodos, lo tiene el de recursos humanos, de capacitación. Hay que capacitar a alguien porque ahí está lo que se hace en ese puesto. Si no estuviera, pues estamos amolados, ¿no? Planes son la manera en que se va a organizar todo en la empresa, ¿sí? Deben estar autorizados, que tengan objetividad, actualizados. Siempre cada año lo vamos a actualizar. Cuando hay emergencias como esta, contingencias,
no tan solo se va a actualizar cada año, sino casi cada semana, cada mes, no sé, ¿sí? Y con eso terminaríamos lo que es planeación, ¿correcto? Ok, profe. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Todo bien, correcto. Nada más les recuerdo, el equipo 1, integrado por Castellanos Corona, Evelyn, que ahorita no había podido entrar, Crisóstomo Vázquez, Jonathan y García Varela, son el equipo 1 y exponen dentro de 8 días. Ya en la semana les voy a decir en qué horario, con la misma plataforma. Y también expone el equipo 2, José Ávila, Carla Vadillo, César Juan y Cata Barrios, ¿correcto? ¿Hay por lo menos un integrante de cada de esos dos equipos? Sí, profe. ¿Estamos claros? Sí, profe, está claro. ¿No hay dudas? Correcto. Vamos a entrarle al segundo tema, al segundo tema del día, que es organización. Vamos a tomarnos un espacio de 5 minutos y continuamos con el tema de organización y ya para que puedan entrar todos los que no habían podido entrar, ¿correcto? Ok, profesor. Organización, dirección y control. ¿Sí? Organización. Organización, muchachos, es sinónimo de orden. ¿Sí? Creo que es como de uso común, ¿sí? El que cuando en casa, por ejemplo, no tan solo en la empresa, ¿no? Sino en casa, cuando no tenemos ordenada nuestra recámara o el área donde estamos, nos dice mamá o papá, eres un desorganizado, etcétera, etcétera. Organízate, nos dicen y nos conminan a que seamos mejores, más ordenados, ¿sí? Eso es en la empresa. Organización es sinónimo de orden, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos estado viendo, muchachos, hay que darle orden, ¿sí? Bien, ese es el organigrama de una empresa mediana hacia arriba, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver bien por ahí. Está el director general, luego vienen los 5 niveles. ¿Sí se alcanza a ver? Se ve muy chiquito, profesor. Sí, se Bueno, ve poco. correcto. Hasta arriba está el director general. Los 5 que siguen, vemos que están conectados en esta línea corrida, están conectados con él. Son las 5 funciones básicas de toda empresa. El de producción, el de mercadotecnia, el de finanzas, el de recursos humanos y el de sistemas. Y después abajo de cada uno de ellos hay una serie de oficinas, departamentos que dependen de él. Este es el responsable de producción, pero él no sabe todo lo de producción. Conoce lo más importante, lo elemental, pero estas áreas son las necesarias para cumplir con la producción. Así como el de mercadotecnia, ¿sí? El de mercadotecnia. ¿Cuáles son sus funciones básicas? Sí, es probable que no, él no sepa todo, pero busca y contratan a especialistas en cada una de las áreas. La mercadotecnia es muy amplia, como cada una de las direcciones son muy amplias. Mercadotecnia, por ejemplo, tiene investigación de mercado, tiene segmentación de mercado, tiene producto, tiene precio, tiene publicidad, promoción, relaciones públicas, seguimiento del producto, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, eso es el objetivo general de la organización. Dice que el alumno aplique las técnicas de organización a una situación práctica. Objetivos específicos. Explicación de las 3 acepciones del término organización. Definirá el concepto de organización a partir de los elementos primordiales. Argumentará las causas. Describirá y aplicará 9 principios. También aquí hay principios. Cada uno de los 5 o 4 elementos del proceso administrativo tiene sus principios, ¿sí? Organización también tiene sus propios principios. Describirá en qué consisten cada una de las etapas de la organización enunciadas en los textos, así como las técnicas y principios susceptibles de aplicarse en cada una de ellas. Explicará en qué consiste la tipología de la organización, con base en un problema y en cierta información, aplicará los distintos tipos de organización, enunciará y explicará las principales técnicas de organización, realizará una visita a una empresa y elaborará un organigrama de la misma,
va a ser complicado aquí hacerlo cuando estamos en presencial, sí lo hacemos, pero ahora, bueno, vamos a inventar ahí una empresa y con esto que tenemos y con los libros que tienen ustedes de bibliografía, van a hacer un trabajo que va a ser el trabajo final. Explicará qué son los manuales, para qué sirven, su contenido y su clasificación. Aplicará los conocimientos anteriores a ejercicios prácticos. Elementos del concepto. ¿Qué nos da del concepto de administración? Así como desglosamos planeación con objetivo y todos los demás, también el de organización dice es la estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá de operar un grupo social. Es decir, el organigrama que vimos antes, ¿sí? Esa es la estructura de la empresa. Ahí vemos nosotros y podemos leer cómo está integrada la empresa, de qué tamaño es, qué nivel tiene, cuántos niveles jerárquicos tiene, sistematización. Los sistemas se ven dentro de organización. Todas las actividades y recursos de la empresa deben coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Jerarquía, los niveles jerárquicos, el director general, los directores de área, los subdirectores o los jefes de departamento, de oficinas, etcétera, etcétera. Esa es la jerarquía. Dice, la organización como estructura, la estructura es el organigrama, origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible, que van a estar por escrito. Establecer manuales, muchachos, ¿correcto? Con estos elementos se puede definir la organización como el establecimiento de la estructura para la sistematización racional de los recursos. ¿Qué quiere decir racional de los recursos? Racional es lo que se necesita, ni más ni menos. Si tenemos una estructura de más, vamos a estar gastando de más en mobiliario, en sueldos, etcétera, etcétera. Por eso dice sistematización racional de los recursos. El recurso exacto que requerimos, mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y agrupaciones de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social, de la empresa, pues. ¿Por qué es importante? Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la organización es de carácter continuo. Nunca termina. Hoy estamos organizados de alguna manera en el organigrama, pero conforme va pasando el tiempo y vamos mejorando o sacando nuevas cosas, nuevos proyectos, caemos en lo que hemos escuchado como reorganización de la empresa. En cualquier momento se puede hacer. O sea, no es fijo, ¿sí? Puede cambiar, es flexible, ¿sí? Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos. Suministra los métodos para que puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo, lo ideal. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, por lo menos eso es lo que nos debe dar la organización. Lo que les decía antes, ni personas de más ni de menos para realizar los trabajos, buscando la eficiencia. Principios, también como la planeación esta tiene 9, la planeación tiene 5, esta tiene 5 principios que proporcionan la pauta para establecer una organización racional. Se encuentran íntimamente relacionados y son del objetivo, que ya lo habíamos señalado en el anterior, en la planeación. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización debe relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa, ¿sí? Especialización. Este principio fue establecido por Adam Smith hace 200 años. Afirma que el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Les decía hace rato en el organigrama, el de mercadotecnia a lo mejor sabe un poquito de investigación de mercado, pero a lo mejor no sabe mucho de canales de distribución. Sí, esas dos actividades son de mercadotecnia, pero se va a contratar a gente especializada en cada una de las áreas para poder cumplir con lo que la empresa requiere, ¿sí? Dice, afirma que el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Jerarquía.
es necesario establecer los centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes. Jerarquía es ver el organigrama y a quién le compete o le corresponde hacer cada cosa. Paridad de autoridad y responsabilidad. Sí, yo les decía, está el director general, en el siguiente nivel jerárquico están 5 directores funcionales y esa paridad de autoridad y responsabilidad que nos dice aquí. ¿Quiénes son esos 5? El director de producción, el director de mercadotecnia, el director de finanzas, el director de recursos humanos y el director de sistemas. Paridad. Normalmente y recomendablemente es que esos 5 tengan el mismo sueldo, porque deben tener el mismo nivel de responsabilidad para cada una de las actividades importantes para que la empresa pueda conseguir los objetivos. A cada grado de responsabilidad debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Unidad de mando. Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de 2 o más jefes solo ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. Es decir, el director de mercadotecnia tiene 5 departamentos, 6 departamentos, 7 departamentos, los que sean necesarios, ¿sí? Y esos deberán obedecer al director de mercadotecnia. No van a obedecer al director de producción, no van a obedecer al director de recursos humanos, no son sus jefes, a eso se refiere, a la unidad de mando. Solo tienen un jefe, no tienen 2 jefes. ¿Correcto? Difusión. Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con la misma, que sepan quién hace, quién es el responsable de esta, de aquella o de cuál, o de tal o cual actividad. Etapas de la organización se dividen en 2. 1, división del trabajo, cómo está dividido. Vemos el organigrama, pero ese organigrama debe llevar un plan de organización de cada una de las áreas, ¿sí? Un manual de funciones, un manual de actividades, ¿correcto? Y que todo esto es primordialmente, les decía en la clase anterior, ¿se acuerdan? La coordinación que nos apoyó Julieta, ¿sí? Una coordinación para que las cosas salgan, como se han planeado. Y ahí tenemos un ejemplo de un organigrama, el director general. Esta, podemos decir, es una empresa pequeña, porque únicamente tiene tres directores, 3 directivos. El de la división financiera, que se encarga de los dineros, el de mercadotecnia, que ve todo lo de ventas, investigación, inventarios, ventas, distribución foránea, etcétera, y el de producción, que es el que ingeniería del producto, ingeniería de la planta, planeación, abastecimiento, fabricación y control de calidad. ¿Sí? Estos de aquí no tienen más que un solo jefe, Oiga, pero ¿no será su jefe también el director general? No es lo ideal. No es lo ideal. Si el director general le quiere dar órdenes a estos, está invadiendo autoridad que no le compete. Él debe dar órdenes a estos 3, pero es el director general, no importa. La buena administración así lo dice. Tendrá que tener la autoridad suficiente para decirle al director general. El director general le manda a hacer algo al de finanzas de acá, que depende de no lo debe hacer, pero lo hizo. No le debe obedecer, pero le obedeció. No debe dejarse que lo brinquen, porque entonces lo están despersonalizando. Y le debe reclamar al director general, oye, estos son personas que dependen de mí, no dependen de ti. Todo lo que tú quieras de un área de aquí, pídemelo a mí. ¿Correcto? A eso se refiere. ¿Ok? Y así de los demás, ¿sí? Con el organigrama que decíamos, ¿sí? Creo que aquí ya se ve un poco mejor, ¿sí? Aquí, decía, no le debe pedir a alguien de acá. Él tiene la autoridad y la jerarquía con estos. Y estos son responsables de todo esto. Si no hablamos de orden, por eso les decía en el principio, dice, organización es sinónimo de orden. Eso es darle orden a una empresa. No brincarlo, porque entonces la empresa es un
relajo, iba a decir otra palabra, pero está prohibida. No debemos violar ese principio de que cada quien es responsable de sus áreas. A eso se refiere la división del trabajo. Dice, es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y el mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Cada uno de estos son especialistas en su área, por eso los contrataron. ¿Ok? Jerarquización proviene del griego hierarjes, jerarca, que significa superior y principal en la jerarquía. El término jerarquía fue empleado originalmente para describir el sistema de gobierno de la Iglesia, que consta de sacerdotes escalonados en grados, sin entrar en religión, como les decía antes, pero sí desde la antigüedad, quienes utilizaron métodos y a la administración fue la Iglesia, de la manera en que se integraron a nivel internacional, ¿no? Desde el máximo jerarca, jefe de jefes, diría alguien por ahí, el Papa, hasta cómo viene esa jerarquía y cómo lo tienen para tener un control sobre ello. Reglas. Su observancia es indispensable cuando se jerarquiza. Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social deben ser los mínimos e indispensables. No crear un organigrama grandote, gordo, que a lo mejor no es tan necesario. ¿Por qué? Porque ese organigrama grandote tiene un costo, tiene empleados ahí que hay que pagarle sueldo. Esos empleados tienen que tener equipo, su escritorio, su computadora, etcétera, etcétera, insumos para hacer su trabajo. ¿Cuál? Dice, los niveles jerárquicos establecidos entre cualquier grupo social deben ser los mínimos e indispensables. Los indispensables, ni más ni menos. Tampoco es posible que un jefe inmediato, ¿sí? Por ejemplo, esté haciendo muchas cosas de ellos porque le absorbe tiempo y luego no puede atender al jefe. No, entonces él tendrá que justificar que le hace falta alguien más o que apoye a alguno de estos para que puedan realizar mejor su trabajo, siempre y cuando se justifique, muchachos. No es agrandar el organigrama porque se ve bonito, grande, y nos va a hacer creer que la empresa es grande. No, los que se justifiquen. Esa es organización. Es común en las empresas industriales, consiste en agrupar las actividades analógicas según su función primordial para lograr especialización y con ello una mayor eficiencia personal. Cada quien lo que tiene que hacer. Zapatero a tus zapatos, ¿correcto? Finanzas, ¿sí? Contabilidad, tesorería y presupuestos. Por productos, una división, por productos. Es característica de las empresas, producción, farmacéuticos, químicos y colorantes, por productos. Esta es la división. Es un pequeño organigrama de una actividad, ¿sí? Geográfica o por territorios, ventas regionales, zona centro, zona sureste, zona norte, por territorio regional, ¿correcto? Para tener un orden. Estos a quién reportan, al gerente, director, jefe, como le quieran llamar, de ventas regionales. ¿Por qué? Porque hay varias regiones y los tenemos separados. A lo mejor esa es la región norte, otra será la región sur, ¿correcto? Ahí lo vamos, por clientes puede ser también, venta de ropa, por ejemplo, caballeros, junior, dama, niños, es el responsable, él, de venta de ropa, pero tiene un responsable que ir de lo que es ropa de caballero, de junior, de dama, de niños, por clientes, lo tengo separado, lo tengo organizado, esto es un organigrama, sinónimo de orden. ¿Quién es el responsable de la ropa de dama en la empresa? Fulano o fulana. Él se va a encargar de todo eso. No te metas con lo demás. ¿Correcto? Por procesos, eso es dentro de producción. ¿Sí? Fundición, ensamble, pintura, soldadura. Este es especialista en soldadura, en pintura. No es que haga de todo. ¿Sí? Por procesos o equipo. ¿Correcto? De esa manera vamos a encontrar una mejor productividad de los que están, ¿correcto? Producción, turno matutino, turno vespertino, por secuencia, turno matutino, turno vespertino, turno nocturno, ¿sí? Cuentas por cobrar,
clientes de la A a la C, clientes de la D a la G, clientes de la H a la N, clientes de la O a la Z. Si alguien tiene una tarjeta de crédito, vamos a ver que cuando no hemos pagado o un crédito en el banco, aunque no sea la tarjeta de crédito, ya nos están hablando para que no dejemos de ir a pagar. Y habrá un responsable, la empresa es enorme, los bancos, por ejemplo, dice, yo atiendo a todos los clientes de apellido, la A a la C, otro de la D a la G, para que puedan cumplir con su trabajo de la manera más eficiente, no uno solo que atiende a todos, porque no le alcanzaría un día de 24 horas para estar visitando o llamando a los clientes. O cuando hablamos por cobrar, cuando hablamos de los que venden, para que les llaman de la promoción, la publicidad, etcétera. Se tiene que hacer una descripción de funciones y actividades y obligaciones. Después de haber establecido los niveles jerárquicos, se debe dar esto hasta... Esta es la última etapa de la división del trabajo y consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. Orden, muchachos, orden, organizarnos bien. Coordinación, lo decíamos hace rato, nace de la necesidad de sincronizar y armonizar los esfuerzos para realizar eficientemente un área. Se justifica más la coordinación mucho más en una empresa grande que en una empresa pequeñita. Porque imagínense un Chedraui, ¿no? Para coordinar las ventas de todos los Chedrauis, no tan solo del país, sino de todos los internacionales también en Centroamérica, Sudamérica y parte del norte de Estados Unidos que ya tienen participación ellos. Tendré que hacerlo, como dijimos, por área geográfica. Y habrá un director en la oficina, en el corporativo, que ese es por decirlo de esa manera, el jefe de jefes de ventas de todo lo que es Chedraui. ¿Quiénes les reportan? Cada uno de las regiones para poder hacer el trabajo de una mejor manera. Esa es coordinación. ¿Sí? Si durante la primera etapa del proceso de la organización se realiza la división del trabajo, con todas las ventajas inherentes, es indispensable que ésta se completa con la coordinación, que no es más que lograr la unidad de esfuerzos, es decir, que las funciones y los resultados se desarrollen e interrelacionen con facilidad y que se sincronicen. Yo le puse como ejemplo en lo que nos hizo, lo que me apoyó, y le agradezco a Julieta, poner el contacto con ustedes para hacer y poder estar todos conectados de esta forma, de esta manera. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Se fundamenta en un principio de organización. Puede ejemplificarse de una manera sencilla. Con la organización de un equipo de fútbol, de nada servirá contar con magníficos jugadores especialistas en su área si no existe sincronización, armonía, comunicación y organización entre los integrantes en el momento de desarrollarse un partido. ¿Sí? Dicen, hay un equipo, regresando a este ejemplo del fútbol, tiene muy buenos jugadores, pero no se coordinan, no se entienden. No hay sincronía, están muy desorganizados, dicen los comentaristas, y es cierto, ¿no? Tipos de organización, se refiere a los distintos tipos, tales como el giro y la magnitud de la empresa, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción. ¿Sí? Los tipos más usuales son lineal o militar. Esta es de Frederick Taylor, ¿sí? Pero Frederick Taylor fue especialista y es considerado el padre de la administración, pero de la administración dentro del área de producción, porque él era un ingeniero industrial y él crea la organización lineal, pero es buena dentro del área de producción, no en lo general de la empresa, ¿sí? Ventajas de la organización lineal o militar, que se le conoce como de Taylor. Mayor facilidad de toma de decisiones y ejecución de las mismas. Es solo un área, en el área de producción. Es claro y sencillo, útil en pequeñas empresas. La disciplina es fácil de mantener. Desventajas, es rígida e inflexible, depende de hombres clave, no fomenta la especialización, todos hacen de todo, y entonces, pues por eso es que no. Y luego viene la organización funcional o de Taylor, ¿sí? Consiste en dividir el trabajo, esta es la que va, perdón, a la especialización, pero dentro del área de producción nada más, ¿correcto? Ventajas de esa organización funcional
o de Taylor, así es conocida. Mayor especialización, él ya daba la especialización. Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona, la división del trabajo es planeada y no incidental, el trabajo manual se separa del trabajo intelectual, disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con el que cuenta la organización, pero también tiene muchas desventajas. Existe duplicidad de mando, existe indisciplina, se viola el principio de unidad de mando, o sea, hay varios jefes, la no clara definición de la autoridad y por lo tanto se atrasan las actividades, ¿sí? La organización lineal o funcional, aquí ya se logra una sola, ¿sí? Se combinan dos tipos de organización, las anteriores, ¿sí? Aprovechando las ventajas y evitando las desventajas de la organización lineal o militar, ya que conserva, perdón, de la lineal o militar, que fue la primera, conserva la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe, ¿sí? Y de la funcional, la especialización de cada actividad en una función, ¿sí? Y la otra es la organización staff. No es muy usual porque se usa nada más para determinados proyectos o actividades, ¿sí? Las ventajas de esta organización logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección. Muchas de las veces se contrata a alguien como staff que es un especialista en algo, pero no tiene autoridad sobre esa dirección o departamento. Únicamente asesoran, apoyan, pero no toman decisiones, no ordenan, ¿correcto? Hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible y al mismo tiempo permite la especialización del staff. Desventajas: si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se delimita claramente por medio de cuadros y manuales, puede producirse una confusión considerable en toda la organización. Por eso es que no es lineal. Lineal son los que están en la toma de decisiones. El staff solamente asesora, porque puede haber personas que conocen mucho de ciertas actividades, los contratamos como staff, como asesores de diferente área. Puede ser de producción, puede ser de mercadotecnia, en investigación de mercados, por ejemplo, en capacitación para vendedores, etcétera, etcétera. Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones, por falta de respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. Cuando se adopte esta organización staff, debemos ser muy cuidadosos para no invadir el área funcional de ese jefe. Organización por comités también es poco usual, igual es por proyectos, sí, nada más. Por un tiempo sale ese proyecto, se terminó, adiós, ¿sí? Clasificación de los comités, puede ser directivo, ejecutivo, de vigilancia o consultivo, ¿sí? No son muy usuales, muchachos, ¿sí? La organización matricial, esa es una forma de organización que como organización de matriz no ha sido muy utilizada tampoco y las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Son indispensables durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo. Las principales técnicas de la organización son estas: organigramas, que visualmente nos indican la lectura que le damos a un organigrama, debe ser que esté hecho muy detallado en cuanto a las funciones indispensables, no de más, como les decía antes, y ahí dentro ese manual, ese organigrama, que lo vemos como un esquema, como un diagrama, pero es un organigrama donde nos indica los niveles jerárquicos y las funciones. Entonces tenemos que hacer manuales. Dentro de la organización deben estar los manuales, el manual de organización y el manual de funciones, donde la empresa no se puede estar inventando todos los días. ¿Qué le compete a esta área, a esta parte de aquí? Hay que hacerlo en un manual. Se debe escribir. Ahí van a estar los manuales, ¿correcto? Que se murió alguien por ahí, ahí está el manual y dice la función que debe hacer el que está en esa área. Ahí está por escrito. Obviamente se deben estar actualizando de acuerdo a necesidades. Y esos llevarán un diagrama de flujo. ¿Qué actividad va primero? ¿Qué actividad va después? ¿Sí? La carta de distribución de trabajo y también lo maneja el Departamento de Recursos Humanos, el análisis de puestos. Normalmente cuando alguien
ya está muy atareado con su trabajo, porque es una empresa que de pequeña va creciendo, ya es mediana y sigue creciendo más para allá. Tenemos que demostrar con un análisis de puestos que se justifica un nuevo puesto en la empresa, que se justifican. Una vez que se lo autorizan, ¿sí? Lo va a autorizar el Departamento de Recursos Humanos y ese es el que les va a apoyar para que se pueda dar. Y aquí tenemos los diferentes tipos de organigramas. Este es un organigrama vertical, es el que les mostré antes. Vertical, ¿por qué? Porque la autoridad va de arriba hacia abajo. Director general, lo que dependen de él, los que dependen de otros. Y tenemos muy delimitados los especialistas en cada una de las áreas. Este es un organigrama vertical. Este es un organigrama, podría ser para una empresa del mismo tamaño de esta, pero es un organigrama circular. Existe, yo creo, un 1% o menos de las empresas en nuestro país o en el mundo lo utilizan, porque no es muy, no es muy didáctico, no es muy claro, más bien nos enreda. Aquí sabemos, en un organigrama hasta decimos, ¿cómo? ¿Quién manda? Casi, así como por lógica decimos, pues el de arriba, ¿no? Oye, que ya ascendieron a alguien de aquí para acá, que ya lo ascendieron para acá, que ya lo ascendieron a director general. Va de abajo hacia arriba, va ascendiendo. Ese es un organigrama vertical, va con la lógica. Este organigrama circular, el director general está en medio, los pegaditos a él son los que siguen y luego es como un chilaquil ahí, ¿no? Existe, no se usa, casi no se usa. Organigrama horizontal es este mismo, pero mostrado como si le damos la vuelta así y la autoridad va de izquierda a derecha. Aquí va de arriba hacia abajo. Aquí va del centro hacia la periferia. Este de la derecha, perdón, sí, de la izquierda a la derecha. Es este mismo, pero lo ponemos así. Tampoco se usa mucho, ¿sí? Y este ya es una combinación, ¿sí? Que del que vimos antes. Aquí viene al final, creo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Manuales. Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática información acerca de la organización de la empresa. Los manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser, esto se da en organización, muchachos. Puede ser de políticas, puede ser departamentales, puede ser de bienvenida, que lo tocamos la vez anterior, puede ser de organización, puede ser de procedimientos, de sistemas, de contenidos múltiples, de técnicas, manual de puestos. Esto se da dentro de la organización. La organización, las actividades de organización son muy extensas, muchachos, muy amplias, pero cuando los logramos, ahí tenemos a la empresa, ahí tenemos todo lo que contempla y todo lo que hace la empresa, ¿sí? Que se tiene que ir actualizando, por supuesto, porque la organización se va a ir desarrollando, el ejemplo que les decía antes. Antes, en una empresa pequeñita, los manuales eran muy pequeños, vamos creciendo, tenemos que irlos ampliando. Incluso casi tenemos que contratar, como decía antes, ahí nos iríamos a un staff que es especialista en manuales y ese nos va a hacer ese trabajo que es muy concienzudo. ¿Sí? Formato de índice de los manuales. El contenido debe dividirse de acuerdo con la clasificación primaria de temas. Índice, objetivos, cada sección debe llevar la fecha, nombre de las personas que intervinieron en la elaboración, debe llevar instrucciones para hacerlo más comprensible, redacción clara, concisa y ordenada, complementarse con gráficas, ¿sí? Que todo el mundo los entienda. Hay manuales de organización, manuales departamentales, interdepartamentales. El manual de organización se explican los detalles más importantes, generalmente incluyen finalidad de cada elemento de la organización, declaración de funciones, glosario de términos utilizados. Los manuales contienen objetivos generales de la organización, políticas, que ya lo vimos en la anterior, los manuales departamentales, interdepartamentales, los diagramas de flujo, que nos dicen de una actividad, cómo se va haciendo, cómo se inicia, cómo ese proceso que lleva. Se utiliza mucho dentro de producción, ¿sí? Se debe hacer a detalle, muy clarito, ese procedimiento, ese flujo que va llevando, ¿sí? Y pasaríamos, déjenme ver por aquí, análisis de puestos.
Es un cuestionario que sirve para obtener información sobre los componentes del puesto, desde el título del puesto, jefe inmediato, subordinados, requisitos de las cualidades humanas para desempeñar el puesto como datos personales. El análisis de puesto está determinado como un patrón o modelo en cuanto a sus rubros, los requisitos o condiciones de trabajo del puesto. De una secretaria, por ejemplo, son diferentes a las de un contador o de un ingeniero informático, ¿no? Tenemos que ser ahí muy específicos, ¿sí? Y nos iríamos a la parte final de conclusión. Dice, de acuerdo con lo señalado, la organización como proceso es el agrupamiento de personas que procuran obtener uno o más fines diversos, ya sean económicos, culturales, sanitarios, sociales, etc. Estos definen sus propios objetivos que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus integrantes. Los elementos del contexto varían permanentemente, afectando su accionar. Si las organizaciones tienen muchos integrantes, puede que su manejo no pueda encararse en forma colectiva y los objetivos definidos no satisfacen a todos sus integrantes. Toda organización se crea para lograr un conjunto de propósitos. Todas las finalidades se logran en forma diferente. Por consiguiente, para que se logren las metas de la organización, las tareas deben ser establecidas primero, ¿sí? O sea, dentro de esta área de organización es complejo, es abundante el trabajo, deberá estarse actualizando. Una vez que ya se hace, queda como base para toda la vida de la empresa, que es lo más complicado hacerla en el inicio de la empresa o irla haciendo conforme va creciendo. No nos podemos quedar con un organigrama que teníamos cuando éramos una empresa pequeña al crecimiento que vamos teniendo. Lo debemos justificar y va a ir creciendo. En administración se le llama reorganización y últimamente le dan el nombre ahí, yo diría un poco pomposo, reingeniería de la empresa, rehacer cosas, actualizar más que nada, actualizar a la empresa. Normalmente es por su crecimiento o si no ha crecido, porque ya es una empresa mediana o grande, de algunas cosas que van cambiando, ¿sí? Porque se va modificando la tecnología, se van modificando los sistemas, se van modificando los procedimientos. Y eso sería hasta hoy, jóvenes. Yo les diría ahora que es el momento en que deben entrar los de la matrícula 20, que son la mayoría, de 19 alumnos, 17 son de la matrícula 20, para que nombren a su representante de generación, ¿sí? Por lo tanto, aquí terminamos con este tema e intégrense, por favor, yo me voy a integrar ahorita en unos 15 minutos para hacer la selección de los representantes de generación. Ya debió haber pasado los de la generación 21, que son antes que ustedes, los que acaban de entrar, y ahorita en este momento es para ustedes. ¿Correcto? Entonces, yo que soy generación 19, yo ya me voy. 19 va a entrar más o menos en unos 20 minutos. Primero a las 11 entró los de la generación 21. Ahorita son la 20, que son 17 alumnos de esta clase. Y después de estos sigue la 19, la que tú me decías. Va en Profesor. orden. Sí. Perdón, entonces aquí terminaría la clase. Aquí termina la clase y terminamos ya con el tema de organización. Okay. Sí recibieron la invitación del secretario o de la directora para esta actividad que es nombrar a los representantes de generación, ¿verdad? ¿Sí la recibieron? Sí, solo tengo una duda, perdón, es que yo entré tarde pensando que teníamos clase a las 11 y estoy ahorita en el trabajo, pero tenía una duda sobre el material, es que lo estaba buscando en E-3, pero no encuentro las diapositivas, no sé si las estaba subiendo a otro lugar. Las diapositivas es el trabajo que ustedes van a hacer. Yo les estoy dando todas las indicaciones y les mandé de bibliografía 2 libros, que es el de Reyes Ponce y el de Lourdes Munch Galindo. El 80% del material, hija, está en el de Lourdes Munch Galindo.
Ok, perdón, no es que creo que no me entendió. Me refiero a las que ahorita nos está presentando. ¿Esas dónde las puedo encontrar? En el libro. ¿Y eso, perdón, a dónde me lo mandó? A nuestro correo. Se los mandé a su correo, lo deben tener. Y Okay. desde ayer se les mandó la liga para que ustedes entraran, donde se les indicaba que era la clase a las 10 de la mañana. Sí, profesor, discúlpeme, la verdad es que ando muy desconectada ahorita por cuestiones personales y del trabajo. Por eso me quedé con la idea de que era a las 11 como la clase pasada. Pero pues bueno. Okay. No hay problema, hija, no hay problema, hija. No hay problema. La cuestión es ponerse al corriente, ¿no? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Marilú. Pero tu nombre, tu apellido. Marilú Velázquez. Velázquez. Sí, Velázquez García. Velázquez García Marilú, ¿correcto? Sí, así es. De correo Maruchita, ¿correcto? Sí, ese. Maruchita, ya te balconeé. Ay, profe. Sí te tengo aquí con asistencia. Entonces, ahí están los libros digitales para que ustedes los consulten. Ok, ¿correcto? bueno. Si no lo encontraras o no te lo envían tus compañeros, escríbeme y yo te lo mando. ¿Correcto? Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Para servirte. Profe, yo tengo otra duda. Generación 19, conéctense ya a la liga que les mandó el secretario, porque va a ser ahorita la elección. Yo ahorita me integro en esa liga. Ok, profe. Pero, ¿qué me decías? Yo tengo otra duda, profe. Dime. En cuestión de las diapositivas, ¿tiene un mínimo o un máximo o es libre para poder exponer? Ahí se los mandé la indicación, pero lo voy a volver a mandar porque creo que algunos o no lo han recibido o no se los han mandado. ¿Sí? Diapositivas mínimo 30. Yo ya revisé. ¿Mande? Yo no he recibido, profe, pero sí, yo no lo he recibido. Entonces, espero para que me lo... ¿Quién eres tú? Soy Sneidy, profe. Jiménez. Sí, Jiménez Martínez. ¿No lo recibiste? ¿No recibiste no lo tengo. el instructivo? No, si quiere le mando captura de que no me aparece nada. Déjame ver. Profe, buen día. Solo para corroborar mi correo, lo que pasa es que por eso también apenas vengo entrando a la clase. No, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Campechano Aguilar, Vanessa Isabel. Aguilar. Campechano Aguilar. Ah, Campechano Aguilar. Sí, porque me mandaste un correo de Libe. Sí, pero de igual manera lo habían escrito mal. Tenía doble S cuando mi correo nada más lo mandé con una S. Y pues tampoco me llegó la liga por lo mismo. Ajá, porque yo pensando en que había un error que me mandaron, en lugar de lib, lo puse con Gmail, pero por eso es que tampoco te llegó, porque me lo pusieron con doble S. ¿Me lo puedes deletrear, por favor? Claro, igual si gusta se lo pongo en el chat. Ajá, correcto, sí. Es que luego tengo problemas con el Gmail y no me llegan los correos, por eso yo puse live, porque es en donde me llegan más rápido. Ya se lo puse en el chat. Correcto. Ok. Maestro, buen día. Yo entré justo después de las 11 y no sé si me apuntó en la lista, profe. ¿Cómo te llamas? Vadillo, soy Carla Berenice Vadillo González. ¿Tienes asistencia? Perfecto, no, muchas perdón, gracias. Tenías falta, ya te puse asistencia. He estado desde las 10, pero después estuve una fallita aquí y entré a las 11:18 y Sí, ya había ahí pasado. me faltaba nada más, ya está. Barrios Romero, Katia, no sé si ya se fue. Es que creo que hubo un problema con los correos, o sea, Isabel Aguilar no es la única. Era Vanessa, Katia, las que no podían tampoco entrar porque el correo estaba mal. Y, o sea,
en el grupo de WhatsApp, ellas han estado comunicando que han tratado de conectarse y que pues no se pudo, y al final ya se dieron cuenta que fue el error del correo. Ok. Mándenmelo entonces. Le pido que investigue quiénes son las que no han podido entrar. Aunque Ajá. yo, por ejemplo, ahorita ya tengo, únicamente me está faltando Barrios Romero, todos los demás asistieron. Ah, pues entonces nada Están más entrando sería con ella. otro correo. Sí, ahorita le pido el correo, permítame. Profesor, pero ella también tuvo el mismo problema, que no le llegó la liga en su correo. Creo que estaba mal escrito o algo así. Pero igual. ¿Ella quién? ¿Vadillo? No, Katia Barros estuvo intentando entrar igual. Sí, pero por eso dice el profe que le pasemos su correo. Sí, mándenmelo. Katy Barrios. Profesor, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, nada más tengo una duda. Yo pertenezco al equipo 1. ¿A qué hora vamos Sí. a empezar la presentación la semana que viene? Yo les aviso entre lunes y martes. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Ya lo tengo, ahorita se lo escribo aquí por el chat. Correcto. Esos son los dos. Envíamelo al correo, por favor. Profesor, una pregunta. Sí. La presentación y las diapositivas, perdón, la presentación y el documento de Word son por equipo, ¿verdad? Por equipo, sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Yo a más tardar martes les digo a qué hora va a ser la clase. Es que depende, algunas veces, como hoy, por ejemplo, tengo que meterme ahorita, conectarme para la elección de los representantes de generación. Entonces, si hoy no se juntara el quórum con algunos grupos, es muy probable que reprogramen para la próxima semana. No es muy probable, es casi seguro. ¿Correcto? Correcto, profe. Maestro, Ok. el correo de Katia se lo envió a su correo institucional. Ajá, sí. Ok. Ok, nos vemos entonces el próximo sábado. Ok, profe.